Hola, bienvenidos a mi canal de notitas. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Y sin nada más que agregar, comenzamos. Y es que desde las 5 de la tarde de este martes 4 de junio, el público salvadoreño empezó a ingresar al estadio Jorge Mágico González para ser testigos del homenaje al mejor jugador de la historia de El Salvador. Además del público salvadoreño, asistieron extranjeros, prensa nacional e internacional, personalidades e invitados especiales. Este homenaje inició con la presentación especial de Banda El Salvador, que recorrió la pista olímpica del renovado y moderno estadio Jorge Mágico González, tocando las notas musicales que deleitaron al público que llenó la tribuna alta del recinto deportivo. Durante este evento, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, develó la estatua en honor a este atleta salvadoreño, honrando en vida al futbolista más grande de la historia del país. Estamos muy contentos de honrar a Jorge Mágico González en vida. Es la mejor manera de decirle a una persona cuánto lo quiere un país y cuánto un país le da las gracias, dijo este funcionario. Además, Yamil Bukele agradeció al Mágico en nombre de todos los salvadoreños por lo construido, no solo a nivel local, sino internacional. En nombre de todo El Salvador, Jorge, te damos las gracias porque sos auténtico, genuino, por todo lo que has construido para nuestro país a nivel nacional e internacional, no solamente para el fútbol, sino para todo el deporte en general, añadió. Por su parte, el Mágico también brindó unas palabras de agradecimiento previo a la develación de su estatua. No soy un hombre de muchas palabras, pero estoy muy agradecido con todos por este homenaje, agregó. Recalcar que esta estatua mide más de 2 metros y es elaborada por la empresa Toro Gos. Finalmente, el inolvidable homenaje al Mágico González celebrado en el estadio que lleva su nombre finalizó con la proyección del documental Es Mágico, que recopila las mejores jugadas de la leyenda en el Cádiz, en la máxima categoría del fútbol español, y relatos de personalidades que compartieron momentos con el futbolista más grande de la historia de El Salvador. Pero esta leyenda no podía retirarse del estadio sin antes saludar a sus ex compañeros de selección, entre ellos Chelis Rugamas, Guayo Hernández, Paco Jovel, Mauricio Quintanilla y Joaquín Ventura. Y para los que aún no saben quién es el Mágico González, aquí te relato parte de la biografía de esta gran leyenda y quizás la persona del fútbol más querida en el país y en el mundo. Jorge Alberto González Varillas, conocido como Mágico González, nació en San Salvador, El Salvador, un 13 de marzo de 1958. Es un exfutbolista salvadoreño considerado por la IFFHS como el mejor en la historia de su país y el mejor jugador centroamericano del siglo. Se retiró en El Salvador a los 42 años de edad en el Club Deportivo FAS en el año 2000. El 12 de noviembre del 2013 entró en el Salón de la Fama del Fútbol de la ciudad de Pachuca, México. Parte de su trayectoria, Jorge González comenzó su carrera de futbolista en el Antel, donde permaneció durante una temporada para luego pasar al Independiente Fútbol Club de San Vicente por una temporada también. Tras una compra colectiva de jugadores, en 1977 fue contratado por Club Deportivo FAS de Santa Ana de la Primera División salvadoreña por 600,000 colones. Su apodo proviene de un partido entre el Antel y el Club Deportivo Águila, partido que acabó 3-1 a favor de los de González. Tras su actuación, el comentarista deportivo Rosalío Hernández Colorado lo bautizó como el Mago. Parte de su carrera internacional, su juego sirvió para clasificar a la selección salvadoreña para el Mundial de España de 1982. En aquel mundial, González dejó destellos de su clase a pesar de perder los 3 partidos de fase de grupos.
Eso fue suficiente para que el Atlético de Madrid, el Cádiz, Aurora FC, Comunicaciones, Los Ángeles Aztecs, Universitarios de Deportes y el Paris Saint-Germain se interesaran por sus servicios, y a pesar de que el equipo Cáliz sufrió las informalidades de González al estar a punto del cierre de su fichaje, cuando el jugador, aduciendo que era demasiado compromiso, decidió simplemente no presentarse a la cita. Después de varias conversaciones y de la mano de su secretario técnico Camilo Lis, el fichaje se fijó en 7 millones de pesetas para el primer año, y de querer retenerlo, se deberían abonar 13 millones más al siguiente año. El total pagado al Club Deportivo FAS salvadoreño fue el equivalente a $1.300.000, de los cuales el jugador apenas recibió $60.000. Su gran debut oficial fue el 11 de septiembre de 1982 en Cádiz Fútbol Club Murcia, que finalizó 1-3. Mientras tanto, en El Salvador ya se llamaba el Mago González por su habilidad con el balón, tradición que apenas se modificó en España, donde lo empezaron a llamar Mágico. En el Cádiz, Mágico no tardó en ganarse a la afición española con su juego efectivo y sus goles espectaculares. Además, en 4 años se le permitieron numerosas indisciplinas. Jorge González tenía por costumbre el dormir demasiado, salir por las noches consecutivamente y a tener reacciones extrañas y aisladas de las costumbres deportivas. Su fama de fiestero era extendida, pero los dirigentes deportivos y la afición en general no hacían mayor revuelo por los buenos resultados en el campo de juego. Pero ¿por qué el Mágico es tan querido en España? Déjame contarte. Y es que tras el descenso del Cádiz a Segunda División en la temporada de 1983-1984, Paris Saint-Germain y Florentina se interesaron por González, pero él decidió quedarse en el club español. Pese a eso, en 1984 realizó una gira con el Fútbol Club Barcelona por Estados Unidos, junto a nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, incluso marcando gol en uno de los amistosos realizado y demostrando gran nivel. Pero finalmente el Fútbol Club Barcelona no dio paso a su contratación oficial. Se especularon varios rumores, por lo cual no se dio esta contratación, pero ninguno fue confirmado. En enero de la temporada de 1984 y 1985, y tras la vida nocturna y de fiesta que un jugador no debería de llevar, su entrenador se efectuó su traspaso al Real Valladolid, donde el club vallisoletano le hizo un estrecho marcaje a su vida privada, por lo que González Varías se sintió acosado y prefirió volver a Cádiz en la temporada 1986-1987, no sin antes vagar sin rumbo por varios países de América. El contrato buscaba garantizar que el club tendría un jugador ceñido a las normas, por lo que se le recontrató bajo condiciones como el pago de $700 por partido jugado. Finalmente, su regreso a El Salvador. Tras un intento del Atalanta italiano por ficharlo, Jorge González decidió permanecer en el club español hasta el 6 de junio de 1991, retirándose tras un año donde apenas jugó, deprimido por el suceso de julio de 1989. ¿Pero qué sucedió en este año? María del Carmen Coca, una joven gaditana de 22 años, denunció a González por intento de... El jugador se defendió y acabó saliendo bien librado judicialmente mediante una indemnización de 4,000 pesetas, aunque no volvió a entrenar y a jugar en las mismas condiciones. En 1991 volvió a El Salvador para fichar por el Club Deportivo FAS, donde militó hasta su retiro en el 2000. En ese año fue convocado por última vez a la selección nacional. Tras su retiro como futbolista en activo,
continuó vinculado al deporte como segundo entrenador del Houston Dynamo en la Major League Soccer, volviendo a El Salvador al acabar la temporada, y en el mes de noviembre del 2011 fue incorporado como asistente técnico de la selección salvadoreña por invitación del director técnico Rubén Israel, justo al cierre de la segunda ronda de clasificación de CONCACAF para la Copa Mundial de Fútbol del 2014. En enero del 2018, el presidente del Cádiz viajó a San Salvador, donde reside actualmente el Mágico González, para convencerle de que volviese y trabajara para el Cádiz Club de Fútbol y ayudase en las escuelas de fútbol de niños. Estos han sido algunos de sus homenajes. En el 2001 se le tributó un homenaje en Cádiz con motivo de un partido benéfico para ayudar a las víctimas del terremoto de ese año en El Salvador. En el 2003, la Asamblea Legislativa de El Salvador lo nombró hijo meritísimo y nombró como Estadio Nacional Jorge Mágico González al ex Estadio Flor Blanca, ubicado en la ciudad de San Salvador en la colonia Flor Blanca. En el 2003 fue nombrado mejor futbolista salvadoreño de todos los tiempos por unanimidad en el gremio de prensa deportiva de El Salvador. El 28 de agosto del 2004 se le homenajeó en el estadio que lleva su nombre en un partido entre exfutbolistas salvadoreños y exfutbolistas del Cádiz, que acabó con un empate de 3-3. En este encuentro, González jugó una mitad con cada equipo y acabó marcando 3 goles, 2 para los españoles y 1 para los salvadoreños. En el 2006, el escritor salvadoreño Giovanni Galeas presentó una obra teatral basada en la vida de Jorge González, la cual tituló San Mago, patrón del estadio. Ese mismo año fue invitado por Diego Armando Maradona a participar en una exhibición de fútbol en El Salvador entre un equipo de exfutbolistas argentinos contra uno de homólogos salvadoreños. En el 2011, en una encuesta publicada por el medio enbocadelgol.com, en el que daba lugar a los 50 mejores goles de la historia de la Liga Española, el gol del Mágico González en la temporada 87 y 88 al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou fue elegido como el mejor gol, con un total de 10.737 votos, el 61% del total de votos, por delante de Ronaldo, Messi, Zidane, junto a otros. Además, el 22 de abril del 2013 fue elegido junto a otras 10 personalidades, entre ellos Franco Baresi, Paolo Maldini y George Weah, para formar parte del Salón de la Fama del Fútbol de la ciudad de Pachuca, en una ceremonia que se llevó a cabo el 12 de noviembre del mismo año. El mes de diciembre del 2015, la editorial Dalía publica en España el primer libro que habla sobre el astro salvadoreño Mágico González, la leyenda, escrito por el autor gaditano Enrique Alsina. En él se hace un retrato de su personalidad, así como de su trayectoria deportiva. Y sin duda alguna se trata del mejor futbolista salvadoreño en la historia y posiblemente hasta el mejor futbolista centroamericano. Así que el evento de esta noche es más que merecido, este reconocimiento que valora la trayectoria de Jorge, que ha marcado generación tras generación. Con esta estatua y con el nombre del estadio quedará para la historia en nuestro pulgarcito. Finalizo este video con las palabras de Jorge Mágico González. Demasiado agradecido por el homenaje. Es más que obvio que ser salvadoreño me hace sentir más orgulloso y orgulloso de haber nacido en la Colonia Luz. La estatua está más que aceptable, compartió este mágico ex jugador. Te dejo con las siguientes imágenes de lo que se vivió esta noche tan mágica y especial.